y damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión, y esta sesión va a ser prácticamente como maratónica. Vamos a correr porque vamos a hacer un recorrido histórico con la figura de Juan Pablo II. Entonces, sin más preámbulo, conforme vayan entrando ahí, perfecto, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es un día muy especial. Bueno, el día que se está incluso grabando este programa, miércoles 3 de marzo, un día como hoy, a estas horas todavía estábamos en el Estadio Nacional gritando como locos. Algunos, bueno, en aquel momento algunos jóvenes que ya vieron que el tiempo pasó, y estábamos en el estadio a estas horas con San Juan Pablo II. Entonces, es un día muy especial. Yo espero que podamos en este ratito hacer una visión histórica, y vamos a hacer un memorial. La palabra memorial es muy bonita porque un pueblo que no tiene memoria histórica es un pueblo que no sabe para dónde va. Y por eso a mí siempre me ha gustado recuperar la memoria histórica. Entonces, con esta motivación del día de hoy, que vamos a tener una visión histórica de quién fue Juan Pablo II y por qué hace 38 años que estuvimos ahí, todavía hoy 38 años tenemos la misma emoción. Y para evitar quedarnos en un sentimentalismo, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una visión muy rápida, de quién fue Juan Pablo II. Carlos Boctila, este testigo de la esperanza que le correspondió prácticamente vivir un siglo muy conflictivo, y este siglo conflictivo, que es el siglo XX, a pesar de las guerras mundiales, a pesar de la Guerra Fría, a pesar de tantas situaciones difíciles, vean qué interesante, él mantuvo la esperanza. Y yo creo que en medio de la pandemia, este programa que eh, ha producido la parroquia San Rafael de Calle Blancos, aquí en la arquidiócesis de San José de Costa Rica, por aquello que algunos hermanos y hermanas de otros países nos estén visitando en este momento, a los cuales le damos la bienvenida, porque recordemos que el Papa vino a Centroamérica y nosotros tenemos que tener una visión más de iglesia universal, no tan localista, ¿verdad? Nada más. El Papa vino a Centroamérica. Entonces, para todos, desde la parroquia de San Rafael de Calle Blanco, les damos la más cordial bienvenida, y vamos a hacer algo muy sencillo para para las personas que por primera vez hoy nos comparten. Bueno, veo que desde Zoom tenemos una participación muy bonita, tenemos más de 16 personas en este momento, y por el Facebook Live tenemos otras, y las que vayan a ver este programa, vamos a tener un momento de reflexión. Eh, para los que, bueno, no me conocen, que hoy se están integrando, mi nombre es Marco Fernández. eh, Trabajo y vivo aquí en la parroquia de San Rafael de Calle Blancos, y como una forma de servicio para llevar un poco de entusiasmo, que es el nombre de este programa, vamos a ver la vida de este gran hombre, de Juan Pablo II, que hace 38 años, insisto, estuvo entre nosotros, y vamos a darle una un repaso histórico. Y como es tanta la cantidad de información que hoy tenemos, es muy sencillo. Yo voy presentando un PowerPoint con imágenes, más imágenes que palabras. Vamos a ir un poquito a prisa para que logren ver el hilo conductor de toda la historia de salvación que en este siglo XX Dios ha hecho con personajes tan importantes como el Papa Juan Pablo II. Perfecto. Entonces, voy a tratar, y eso va a ser un esfuerzo para mí, de ser muy sintético. Juan Pablo II nos dijo hoy hace 38 años en el estadio, y a mí me sorprendió mucho cuando él dijo: sé por mi experiencia como profesor universitario. Yo no sabía que eso para mí iba a ser como una palabra profética, porque yo hoy soy profesor universitario en la Universidad Católica de Costa Rica, y cuando él dijo: sé por mi experiencia como profesor universitario que les gustan las síntesis concretas, yo dije, ¿cómo hacer una síntesis de Juan Pablo II? Bueno, es tanto lo que hay que hablar, pero ojalá que esto sea
como un abrir el, el deseo por conocer a estos grandes personajes que lejos eso sí, no vamos a caer en la idolatría, como alguno podría pensar de que son personas intocables. No, no, Juan Pablo II fue una persona como ustedes y como yo, igual. Y eso quiere decir que también nosotros estamos llamados a la santidad, viviendo nuestra vida familiar, la vida en pareja, la vida en familia, la vida en soltería, la vida como nos ha correspondido vivir. Entonces, voy a tratar, y pídanle ustedes a Dios que logre desarrollar esto lo mejor posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean, esto lo voy a hacer a modo, los que me conocen saben que a mí me gusta montones la historia, porque la historia es el lugar donde Dios actúa, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios que se hizo carne y puso su tienda entre nosotros, y hay que conocer nuestra historia porque es una historia de salvación, es una historia de amor, lo que Dios ha hecho con nosotros. Que hay momentos duros, sí hay momentos duros, como la pandemia, pero eso no nos puede quitar la esperanza. Nosotros, en medio de los momentos más difíciles, tenemos nuestra fe puesta en el Señor. Entonces, vean, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tratar de repasar esto que están viendo aquí, esta galería de fotos que tenemos, son los papas del siglo XX y los dos del siglo XXI. Y aquí es en este marco, ¿verdad? Bueno, eh, está distintos marcos, el marco histórico, el marco teórico, y yo que soy Marco Fernández, pero en este marco histórico tenemos a Juan Pablo II en un punto medular. Vean que tenemos desde Pío X, pasamos por Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, San Juan XXIII, Pablo VI. Aquí tenemos, y es que cuesta tanto encontrar las fotos del Papa Juan Pablo I. No puede haber un Juan Pablo II sin un Juan Pablo I. Albino Luciani, el Papa de la Sonrisa, que ahorita vamos a ver. San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa emérito, por el cual también nosotros seguimos orando, porque él está como esa iglesia orante contemplativa, mientras que también tenemos al Papa Francisco, que es el Papa que está en este momento llevando la acción pastoral. Vean que Benedicto y Francisco son dos caras de la misma moneda. Es en este marco de la iglesia donde surge Juan Pablo II. ¿Y qué tiene que ver esto? Primero partamos de esto. El Papa Juan Pablo II, Carlos Boctila, es un hombre de iglesia, es un hombre de nuestro tiempo. Así como ustedes deberían también decir, bueno, yo durante qué pontificado nací, quién fue el Papa con el cual nací. Muchos de los que están aquí pudieron haber nacido en Juan Pablo II, que duró tantos años. Pero eh, eh, justamente Carlos Boctila van a ser en el pontificado de Benedicto XV. Benedicto XV, que fue el papa que le tocó vivir la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué digo esto? Porque el nacimiento de Carlos Boctila fue un nacimiento que se dio en medio de una crisis muy fuerte. Aquí tenemos a Carol Joseph Boctila, ¿verdad? Joseph. Recordemos que este año está dedicado a San Joseph, San José, ¿verdad? Patrono de la arquidiócesis de San José de Costa Rica. Y en este año Josefino. Karol Joseph Wojtyla nació en Wadowice, Polonia. En esta fotita que tengo al lado derecho, ahí está la casa donde él nació, y aquí está la madre de Karol, Emilia, y aquí está el papá. Esta foto familiar, recuerden que era una familia que, bueno, van a ver otros dos hermanos, una hermana que va a fallecer y su hermano mayor que también va a fallecer. Carol va a quedar muy pronto sin su núcleo familiar. Su madre Emilia va a morir muy pronto y Carol va a quedar solo con su papá, que era un militar. Y un militar eh, que también era muy creyente. Y vieran que el papá de Carol, hay una anécdota muy linda de Carol, que tuvo una dificultad en los estudios en primaria
y cuando él le llega a contar al papá, el papá lo que hace, cuando le dice que le están costando los estudios, el papá lo que hace es que se saca una oración que tenía y se la dio. Y dice Carlos Boctila, San Juan Pablo II, que esa oración siempre él la hizo. Es esta oración de oh inefable Creador nuestro, altísimo principio, fuente de sabiduría, la que dice, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Esta oración de Santo Tomás de Aquino se la transmitió el papá. Vean la importancia de una familia que transmite la fe y en una situación que venían de la de la Primera Guerra Mundial y una situación de pobreza muy grande. Es ahí donde Karol Wojtyla, durante el pontificado, que es muy interesante, el pontificado de Pío XI, Karol Wojtyla va a hacer la primera comunión. Y aquí tenemos a Karol Wojtyla, que también fue monaguillo. Aquí lo ven de monaguillo. Aquí está haciendo la primera comunión, aquí está de monaguillo. Karol, en su niñez, que es una niñez muy dura. Y quiero resaltar estos detalles de Karol porque a veces vemos más a San Juan Pablo II que a la persona. Y recordemos que primero somos personas y esto es fundamental, personas que tenemos una vida incluso difícil, puede ser como Karol, experimentar la muerte de su mamá a temprana edad, perder a su hermana y su hermano que estaba estudiando medicina, que muriera a los muy joven. Es en medio de esta vida que es una vida como la que están escuchando y los que van a escuchar este programa en distintos momentos, es una vida difícil. Y él se aferró a la fe transmitida por los padres. Es en este tiempo, en esta adolescencia, que va a estar el Papa Pío XI. Karol Wojtyla va a crecer su adolescencia durante Pío XI. Y aquí vemos a Pío XI, el cardenal que está a la par, Cardenal Pacelli, va a ser Pío XII, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque es durante el pontificado de Pío XII, vean que Pío XII le va a tocar una etapa muy dura de la humanidad, no solo de la iglesia, la Segunda Guerra Mundial. Sí, Pío XII comienza, asume la silla de Pedro el 2 de marzo del 39 y es en septiembre del 39, unos meses después, cuando Adolfo Hitler inicia la Segunda Guerra Mundial y el primer país que invade va a ser Polonia, tierra de Karol Wojtyla. Karol Wojtyla, según los escritos que hay, voy a quitar un momentico, Karol Wojtyla, según los datos biográficos que tenemos, cuando el ejército nazi, ¿verdad? Invade, el primer país que invade es Polonia, que Polonia es una tierra tradicionalmente muy católica eh, y, y, muy pobre. Incluso cuando Adolfo Hitler entra con tanques, los soldados polacos se defienden con caballos, ¿verdad? El ejército polaco fue arrasado, Polonia fue arrasada prácticamente y por eso Karol, en este momento de su historia, él no está todavía en el seminario. La vocación de él es una vocación que se va acrecentando con el tiempo. Aquí lo vemos que una de las formas de poder crecer en medio de la adversidad como la Segunda Guerra Mundial, él participó en un grupo de teatro. Esta fotita del centro, vean aquí a Karol Wojtyla en una obra de teatro, curiosamente está en un papel de un religioso. ¿Verdad? Hay otras obras que aparece él. Karol Wojtyla, por eso tenía esta cuestión carismática, esta cuestión del clic que hacía con las personas. Él era un artista, literalmente un artista. Entonces, y también amaba la filología, el estudio de la lengua, ¿verdad? Era amante de la lengua, porque eso le da fuerza a la cultura. Hay un detalle que ustedes lo podrían profundizar luego. Yo aquí nada más estoy tratando
de abrirles un poco el horizonte de quién fue este gran hombre que le tocó vivir una vida tan difícil a nivel familiar y a nivel político, una Segunda Guerra Mundial. Bueno, Carol vivió la Segunda Guerra Mundial, nosotros una pandemia, ¿verdad? Mundial, pandemia, pan, todo, demos pueblos. Y Carol estaba estudiando filología. Y cuando comienza la guerra, él para apoyarse y también tener esa visión de pueblo, está en este teatro y luego esta foto que está aquí al extremo, Carol Boctila fue obrero, tuvo que trabajar, incluso cuando él después de esta experiencia de dolor siente el llamado de una manera más clara, su llamado a la vocación religiosa, él trabajó como un obrero, él fue un seminarista clandestino. Y esta época tan difícil hace que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y Carol Boctila, que de manera clandestina estudiaba en un seminario eh, para servir a los demás, ¿verdad? En medio de tanto dolor, la respuesta de él fue entregarse a la humanidad. Algunos dicen, y ustedes podrán ver ahí, que dentro del grupo de teatro, en la escuela y todo, si él tuvo la opción de un noviazgo o no, bueno, perfectamente pudo haberse dado, ¿verdad? Sin embargo, él hizo la opción por la vida del reino, el celibato, y optó por ordenarse sacerdote en 1948. Pero vean qué curioso, otra vez lo que estaba diciendo, en una situación totalmente adversa, uno diría, ay, qué lindo, terminó la Segunda Guerra Mundial, todos vivimos felices para siempre. Polonia, eh, que es liberada de los nazis, es tomada por el ejército soviético y entonces Polonia se hace un país de lo que antes se llamaba, los que estudiaron estudios sociales hace muchos años, recordamos que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, la URSS. Y entonces Polonia quedó dominada bajo la ideología de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eran adversas al fenómeno religioso. Entonces, es ahí, vemos aquí a Carol muy jovencito, recién ordenado en una primera comunión, y él ejerce su ministerio en medio de un régimen político adverso, ¿verdad? Y es ahí donde Pío XII, y aquí tenemos, y vean, a mí, no sé si han notado que yo estoy tratando de poner fotos para que vean esta línea apostólica, porque nosotros siempre hemos, cuando profesamos nuestra fe, decimos que creemos en la iglesia que es una, santa, católica, católicos, universal y apostólica. Esta sucesión apostólica. Eh, Me gusta que veamos este hilo conductor de que los papas no se generan espontáneamente. Mientras Carlos estaba creciendo, eh, esta sucesión, ¿verdad? Del Papa Pío XII, que por favor vean los que son acuciosos, lean por favor el lenguaje no verbal, vean la posición tan firme de Pío XII, ¿verdad? Y a la par, más bonachón, más sencillo y más risueño, Angelo Roncalli, que Roncalli va a ser eh, Juan XXIII, el Papa Bueno. Y mientras todo esto se da, vean que voy corriendo, ya vamos por los 20 años de Carol, no más, ya llevamos más, casi a los 30. Aquí tenemos a Carol como profesor universitario y por favor, no pierdan esto de vista porque lo que vivimos hace 38 años en el Estadio Nacional, cuando Juan Pablo nos decía, sé por mi experiencia como profesor universitario, y los que estábamos ahí, yo recuerdo que yo estaba con la guitarra y yo me reí porque como profesor, y vieran que la gente, los que estábamos ahí en el estadio, si aquí hay alguno que también nos acompañó ahí, eh, la gente, los que estábamos ahí nos reímos porque yo nunca me imaginé que un papa era profesor, ¿verdad? Uno pensaba en su ignorancia como joven en aquel momento que
un sacerdote, papa, no era nada de profesor. No, él fue profesor de filosofía. De hecho, sacó una tesis sobre San Juan de la Cruz, ¿verdad? Eh, Él, como no podía enseñar y transmitir la fe en la universidad, lo que hacía era que se llevaba a los estudiantes a campamentos y él salía a jugar con ellos, practicar kayak. Vean qué interesante, transmitir la fe a través de cosas naturales, un paseo, la práctica del deporte. Y para esto les muestro esta imagen que es muy poco conocida. Aquí vemos a Carol, siempre lo vemos tan vestido, tan revestido, ¿verdad? Y nos cuesta pensar a un obispo tirado en el suelo, eh, compartiendo con jóvenes y compartiendo la fe. Porque él, recuerden que es una vocación tardía, por decirlo así, ni tan tardía, pero es una vocación tardía, y él comparte la alegría y la esperanza a través de la experiencia, ¿verdad? Y esto yo creo que nos hace falta mucho en medio de este tiempo, a veces tener posiciones eh, muy rigurosas, a veces más bien alejan a las personas. En cambio, ver a un Carol, a mí me encanta, hay muchas fotos de esas que ustedes podrían ver. Yo desearía que después de esta presentación alguno diga, mira, quiero conocer más a Carol. Es más, por favor, al final de la presentación, si logro terminarla, em, por favor, les puedo recomendar una excelente película dividida en dos partes, que es la más fidedigna a la vida del Papa, si alguno la quisiera ver. Pero lo voy a dejar al final para que se queden hasta el final de la presentación. Y este joven sacerdote que es atípico, es un sacerdote, si bien es cierto, tradicional en la Polonia católica, vieran que hay un detalle muy lindo del joven sacerdote Karol Wojtyla, incluso que le llevan a un niño como de 4 o 5 años para que lo bauticen, y Carol le pregunta a los papás y le sorprende por qué lleva a un niño en ese momento, antes del Concilio Vaticano II, les preguntó que por qué el niño lo iban a bautizar a esa edad, pero sí, obviamente la iglesia nunca ha quitado el bautismo de adultos, eso es también propio. Y cuenta la anécdota de que Carol, cuando les pregunta a estos padres que por qué, ellos le cuentan que este niño no es un niño judío, que los papás, cuando iba a llegar la Gestapo a donde una familia judía, ellos, para que el niño no se lo llevara a la Gestapo, se lo pasaron a una familia católica. Las familias católicas y judías en Polonia conviven sanamente, ¿verdad? Porque es normal ahí. Y entonces los papás del niño judío nunca aparecieron, seguro murieron en el exterminio nazi, y este niño creció con una familia católica. Entonces los papás católicos dijeron que mejor este niño se bautizara católico. Dicen que este joven, Karol Wojtyla, dijo que eh, mejor no, que no era conveniente bautizarlo porque este niño debería seguir la fe de sus padres. De hecho, los papás de los padres adoptivos van a contactar a familiares de este niño, y este niño no se bautizó. Claro, más de uno se pudo escandalizar en aquel momento. Estos padres jóvenes de 1940 que le niegan el bautismo. Este hombre, este cura, Karol Wojtyla, van a ver el resultado de esta decisión que se tomó en ese tiempo, a dónde llega, pero se lo voy a poner más adelante. Mientras todo esto pasa y Karol Wojtyla es nombrado, perdón, que no lo dije, es ordenado obispo eh, en el 58. Si ustedes vieron, Karol Wojtyla nació en 1920. Es un obispo de 30 y algo, 38 años. Es un obispo muy joven, muy joven, ¿verdad? Y es ordenado obispo por Pío XII. Y Pío XII tenía una mano derecha, un hombre que, aparte de Angelo Roncalli, que lo vimos, estaba el cardenal Giovanni Montini, que van a ver quién va a ser Montini y la influencia que tiene. Aquí tenemos esta foto que es lindísima. Aquí tenemos al cardenal Angelo Roncalli, que va a ser San Juan 23, y aquí
al Papa Giovanni Montini, bueno, el cardenal Montini, que va a ser Pablo VI. Y ustedes me van a decir, yo vine a una ponencia sobre Juan Pablo II y me vienen hablando de cardenales y de papas de antes que no tienen nada que ver. Juan Pablo II, Karol Wojtyła, su nombre es la fusión de Juan XXIII y de Pablo VI. Estos dos grandes hombres van a influir demasiado en el pontificado de Pablo VI. ¿Por qué? Una vez que Pío XII fallece el 9 de octubre del 58, aquí está la muerte de Pío XII, cuando muere Pío XII, que fue un pontificado muy difícil en medio de la Segunda Guerra Mundial, muy cuestionado y todo, el Espíritu Santo, a través del colegio cardenalicio, va a llamar a la silla de Pedro a Roncalli, este hombre que se ve como bonachón. De hecho, la gente le llamó el Papa Bueno, porque este hombre, algunos decían que era un papa de transición. Después de un papado tan largo de Pío XII, Juan XXIII llegó a ser como un papa, esperemos que se pasen los nublados del día, digámoslo, en ese sentido. Pero a Juan XXIII, que también tiene contacto, obviamente aquí lo vemos con el cardenal Montini, que va a ser Pablo VI, su sucesor. San Juan XXIII va a ser algo que a Karol Wojtyła lo va a impresionar demasiado. Es Juan XXIII el que llama al Concilio Ecuménico Vaticano II. Vean, hoy no estaríamos aquí y yo no estaría hablando estas cosas si no hubiera pasado este gran evento que se llama el Concilio Ecuménico Vaticano II, que duró varios años, ¿verdad? Es una reunión de toda la iglesia donde Juan XXIII, este papa sencillo, lo que dijo fue ayornamiento. La iglesia tiene que renovarse, la iglesia tiene que refrescarse, hay que abrir las puertas para que el Espíritu Santo entre y que la iglesia sea más fiel a sus fuentes. Porque la iglesia, en medio de tantas crisis y en medio de tantas cosas, parecía que se estaba quedando, la sociedad iba avanzando, estábamos ya con las bombas atómicas, por decirlo así. La sociedad andaba en tren y la iglesia parecía que andaba en carreta, parecía. Entonces Juan XXIII llama a un concilio y ecuménico, abierto, donde la iglesia se va a poner a la luz del Espíritu Santo, a leer los signos de los tiempos y a hacer una iglesia que, en lugar de ser una madre regañona, sea una madre más misericordiosa. Entonces, se da entre el año 1962 y 1965. Para mí el año 65 es muy importante. Bueno, porque aparte nací yo, el concilio terminó el 8 de diciembre y el 11 de diciembre nací yo, entonces a veces yo digo que soy fruto del concilio. Entonces, este gran hombre, Juan XXIII, le tocó vivir, y por favor sigamos el hilo conductor que he venido hablando desde el inicio de esta ponencia. Es en situaciones de dificultad. Karol Wojtyła tiene una vida familiar durísima, experimenta la muerte de su familia muy temprano, queda solo, luego viene la Segunda Guerra Mundial, después el dominio soviético. Esto va a dar el resultado de lo que también en estudios sociales algunos recuerdan que era la Guerra Fría, aquella guerra no declarada entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso va a aterrizar aquí a Centroamérica, después lo vamos a ver. Y en medio de todo eso, Juan XXIII, con su sencillez, con su humildad, va a hacer un mensaje impresionante, paz en la tierra, y va a dirigir un mensaje no solamente a los católicos, sino a todas las personas de buena voluntad. Y el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, es el primer papa que comienza a salir del encierro que había estado la iglesia, el papa en el Vaticano, porque por las situaciones de guerra y todo, el papa no salía. El primer papa en salir del Vaticano y visitar una cárcel, por ejemplo, en este caso,
es el Papa San Juan XXIII. Pero él, eh, bueno, llama al concilio y vean qué interesante. Bueno, un detalle muy importante, porque esto estoy dando como tips y perdonen que vaya muy rápido, pero es que son muchos años y quiero compartir un poco esta visión, esta línea histórica. San Juan XXIII va a ser canonizado el mismo día que San Juan Pablo II. Ellos son canonizados el mismo día, porque el milagro, el gran milagro que se le va a reconocer a San Juan XXIII va a ser la convocatoria al concilio. Hoy la iglesia, esta iglesia en salida, esta iglesia misionera, esta iglesia que está en diálogo con la cultura, con la ciencia, que es más dialogante, que es ecuménica, que está abierta al diálogo interreligioso sin perder su identidad, todo es un gran aporte de San Juan XXIII. Y este santo hay que conocerlo. Y vean aquí, vean las fotos que les traje. Aquí estamos, las sesiones del Concilio Vaticano II, y vean aquí a Carlos Boctila. Es uno de los obispos más jóvenes en participar en las distintas comisiones. Por cierto, comento para los que son de Costa Rica y están viendo y van a ver este programa, de Costa Rica hubo una participación. Recuerden que el concilio es una participación de toda la iglesia, de todo el mundo. De Costa Rica participó un obispo muy joven, casi de la misma edad que Carlos Boctila, Monseñor Román Arrieta Villalobos, que de Dios goce, que por cierto va a morir el mismo año que Juan Pablo II. Monseñor Román Arrieta estuvo en todas las sesiones del Concilio Vaticano II. Recuerden que son varios años. Y en esas sesiones, este joven obispo tiene muchas participaciones y fundamentalmente en una declaración sobre la iglesia y la cultura. Y Carol, siendo tan joven, se comienza a tener contacto con obispos de todo el mundo. Sin embargo, en medio concilio, muere San Juan XXIII. En medio concilio. Claro, para algunos, como todo lo que pasa, porque en la vida de la iglesia hay conflictos, los conflictos no son malos. Lo que es malo es cómo se resuelve el conflicto. La iglesia desde los Hechos de los Apóstoles ha tenido conflictos, como cuando hay que escoger a los diáconos para servir a las viudas que no atendían, etcétera, o el Concilio de Jerusalén, etcétera. La iglesia es humana, es una comunidad humana donde normalmente también hay conflictos y eso no nos escandaliza, porque el milagro es que el Espíritu Santo nos puede unir en medio de la diversidad. Y entonces cuando muere Juan XXIII, algunos sectores de la iglesia que estaban muy asustados porque algunos decían en el concilio que la misa había dejarla de hacer en latín y hacerla en el idioma de cada pueblo, y algunos dijeron que eso era una barbaridad, y otros que había que cambiar la disposición que el sacerdote tenía que estar de frente. Eso como lo más sencillo, pero habían temas más delicados, la lectura de la Sagrada Escritura, porque el Concilio Vaticano II ya se venía fraguando cuando algunas personas venían hablando de la renovación bíblica, la renovación litúrgica, y el concilio, ahí en medio de esos plenarios, la iglesia deja una forma, avanza, tiene una metamorfosis y muere el Papa. Algunos dijeron, este es el momento. Ahora sí, si murió el Papa, se suspende el concilio. Pero como esto es de Dios y Dios lo va llevando, el que va a ser elegido es Paulo VI, el cardenal Montini. Y Montini no solo continúa, sino que le da fuerza al concilio. Y es el Papa Paulo VI, el primer Papa, atención, eso es, en salir de Roma y en salir de Italia. El Papa Paulo VI viene a las Naciones Unidas, a Estados Unidos, a Nueva York, va a Portugal, va a Filipinas, y es el primer papa en América. Entonces, cuando ustedes dicen, ¿por qué Juan Pablo II viajaba tanto? Porque él está influido por San Juan XXIII y San Pablo VI, ¿verdad? Pablo VI también en esta visión de reconciliar a la iglesia. Esta foto es
eh, es impresionante. Esta foto es, por decirlo así, es la reconciliación como de los dos pulmones de la iglesia de Oriente, de ortodoxas, y la iglesia de Occidente, Roma. Por 1000 años, eh, el patriarca de Constantinopla había excomulgado o se había levantado una excomunión, pero contra el obispo de Roma y el obispo de Roma contra el patriarca. Hubo una tensión entre la iglesia cristiana católica de Oriente y de Occidente. El concilio, gracias al concilio, la iglesia ortodoxa que considera a San Andrés el primer apóstol, el protoapóstol, la cabeza de los apóstoles, por decirlo así, y Pedro, los dos son hermanos, Andrés y Pedro. Pedro es el obispo de Roma y Andrés el obispo patriarca de Constantinopla, se reconcilia y comienza la iglesia a tener aires de reconciliación, no solamente intra hacia adentro, sino hacia afuera con la sociedad. Y aquí, en 1967, es Pablo VI el que va a hacer que el joven obispo de Cracovia, que tiene una participación sobresaliente en el Concilio Vaticano II, es cardenal en el 67. Vean, la edad Carlo Bottila fue cardenal a los 47 años. Un cardenal sumamente joven, ¿verdad? Sumamente joven. ¿Por qué? Porque él estaba en esta visión eh, de salir y una iglesia que estuviera en este sentido conciliar. Y vean que el Papa Pablo VI, aquí tenemos dos imágenes muy curiosas en su visita a Portugal. Esta es Sor Lucía. Bueno, eh, así Lucía en aquel momento, ¿verdad? Así Lucía. Bueno, es un juego de palabras. Sor Lucía, ¿verdad? La vidente de Fátima con Pablo VI, aquí la Madre Teresa de Calcuta en aquel momento. Y vean cómo este tiempo tan difícil de la Guerra Fría eh, va a ser que la iglesia tenga una gran cantidad de santos. Y eso que no he mencionado al padre Pío Pietrelcina o al padre Maximiliano Kolbe, que va a morir en los campos de exterminio, o Santa Dide Stein. O sea, en medio de la crisis, en medio de una sociedad tan difícil, Dios ha sido fiel y ha mantenido un resto, digámoslo así. Y aquí tenemos una foto impresionante. Es el primer papa en América, Pablo VI. Entonces, ¿por qué Juan Pablo II vino a Centroamérica? Porque ya había venido un papa antes, a América Latina, Pablo VI, a Medellín. Y también, vean qué similitud, al papa Pablo VI en Filipinas lo quisieron matar, ¿verdad? Tuvo un atentado como, al igual que lo va a tener Pablo VI. Vean la similitud entre estos dos santos, porque Pablo VI es santo y aquí tenemos al cardenal Boutila. Pablo VI va a nombrar cardenal Albino Luciani, que es, algunos dicen, ¿y quién es Albino Luciani? Bueno, ese cardenal Luciani va a ser Juan Pablo I, que no puede haber un Juan Pablo II sin un Juan Pablo I. Y también Pablo VI va a nombrar cardenal a Joseph Ratzinger, este obispo alemán, lo va a hacer cardenal, que todos sabemos que va a ser muy importante en la vida de Juan Pablo II. Y tenemos un elemento muy particular dentro de hoy en 15 días, sí, en 22 días más bien, recordaremos a San Óscar Romero. Aquí está Monseñor Romero en una visita con Pablo VI. Tenemos dos santos. Y estos dos santos, recuerden que el Papa va a venir a Centroamérica después del asesinato de Monseñor Romero. Y aquí tenemos a Monseñor Romero con Pablo VI en su visita apostólica, que esto va a ser fundamental porque la iglesia en Centroamérica tiene una situación particular a la iglesia en Europa, es distinta. Y entonces, eh,
en este lapso de la muerte de Pablo VI, aquí tenemos a Pablo VI con Albino Luciani, que es Juan Pablo I, es aquí donde un 6 de agosto, día de la transfiguración del Señor, muere Pablo VI. Y al morir Pablo VI en el 78, este año es el año de los 3 papas. ¿Por qué? Porque se va a elegir a este cardenal Luciani, Juan Pablo I, que se le llamó el Papa de la Sonrisa. Duró muy poquito, vean, duró del 26 de agosto al 28 de septiembre. En aquel tiempo que no había internet ni nada de esas cosas, se acababa la muerte del Papa Pablo VI y nunca se me olvida a mí, yo estaba en 7º año de colegio, eh, las noticias de, yo nunca había oído la muerte de un papa y en un año tuvimos 3 papas. Aquí tenemos a Juan Pablo I, que asume la vitalidad de Juan XXIII y Pablo VI, y vemos al cardenal Boctila en esta comunión con la iglesia, y nunca uno esperaba que un papa durara tan poquito. También vemos al cardenal Ratzinger con el papa Juan Pablo I, y este papa, si ustedes buscan videos del papa Juan Pablo I, él pasaba sonriendo, era un papa que le daba una nueva frescura a la iglesia. Sin embargo, 33 días duró nada más, 33 días, un mes y 2 días, y muere el papa. Cuando muere Juan Pablo I, es ahí donde ahora sí aparece el personaje que hemos venido hablando a lo largo de toda esta presentación, Juan Pablo II. Juan Pablo II va a ser elegido un 16 de octubre, pero la misa de pontificial va a ser hasta el 22. Por eso en el calendario litúrgico, el día de San Juan Pablo II es el 22 de octubre, porque es el día que inició su pontificado. Este fue el día en que fue elegido. Y entonces, otra vez, seguimos la línea apostólica. El cardenal Ratzinger saluda a Juan Pablo I y Juan Pablo I, siguiendo la línea de renovación de la iglesia, es el primer papa en visitar la sinagoga en Roma después de Pedro, prácticamente. Y recuerden la historia del niño que les conté que no lo bautizaron cuando era pequeño, etcétera. Y que, bueno, es este rabino, ¿verdad? Ustedes pueden consignar la historia, la escribió, yo tengo todavía el recorte de la historia, Jaime Darenblum, un miembro de la comunidad judía de Costa Rica. Él escribió la historia del Papa y el Rabino, y le invito a que si alguno tiene dudas de esta historia, es muy interesante ver a la autoridad del cristianismo con la autoridad del judaísmo reunidos, ¿verdad? En Roma, y el Papa, Juan Pablo II, va a tener dos encuentros con Monseñor Romero. Y vemos al Papa Juan Pablo II como Monseñor Romero, que los dos van a tener algo similar. Van a compartir el martirio de una manera particular. Aquí tenemos a Monseñor Romero, que poco después de la visita a Juan Pablo II es asesinado en la capilla del hospital, oficiando misa, ¿verdad? Esto lo podremos trabajar Dios primero el 24 de marzo para no alargar mucho ahorita. Y es esta la Centroamérica que viene el Papa Juan Pablo I, una iglesia martirial, una iglesia donde no solo Monseñor Romero ya había asesinado sacerdotes, catequistas, laicos, y tanto del régimen de derecha como de izquierda. Y entonces, incluso, vean qué profético es que el funeral de Monseñor Romero fue un domingo de Ramos, ¿verdad? Por eso, incluso el Papa Francisco lleva y canoniza a Monseñor Romero por muchas cosas. Y ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver eso con el Papa? Justamente, al igual que Monseñor Romero experimenta un atentado, aquí tenemos el atentado del 13 de mayo del 81 en la Plaza de San Pedro. Vean la cercanía con que la pistola de Ali Adga para asesinar al Papa, aquí no se falla, ¿verdad? Y justamente Ali Adga escogió un 13 de mayo para nosotros, día de Nuestra Señora de Fátima, y aquí el Papa
que estuvo a punto de morir, él incluso perdona, y eso es un signo del cristianismo, perdonar a los enemigos. Y aquí puse esta foto porque eh, luego en el año 2000 se hizo ver y se dio la interpretación por el Papa, por el cardenal Ratzinger, que el tercer secreto de Fátima se dio cumplimiento aquí y que no es algo, una cuestión apocalíptica al final. Entonces vean como Pablo VI con su atentado, Juan Pablo II y la línea de María, totus tus, ¿verdad? Esto va a ser un hilo conductor en la vida del Papa, la figura de María, la cercanía de María. De hecho, el lema del Papa es totus tus, todo tuyo. Y vean, justamente cuando el Papa va a Fátima, esta foto yo creo que pocos la conocen. Esta foto es el segundo atentado contra el Papa Juan Pablo II en Portugal. Casi no, la gente no lo conoce. Lamentablemente, este cura, es un cura, se acercó al Papa y lo quiso asesinar, sacó una daga para matarlo. Esto, el cardenal está al lado, Dzinski, el secretario de personal del Papa, cuenta esto y esto se mantuvo un tiempo como muy, no es muy conocido, pero fue muy doloroso que un miembro también de la iglesia quisiera atentar contra el Papa porque se decía que estaba en contra de la tradición y otras cosas más. Pero bueno, ya estamos llegando al final y llegamos a lo que ocurrió aquí en Costa Rica y en Centroamérica para los hermanos de otros países que nos puedan estar viendo y los que nos van a ver particularmente. Este hombre que vive esta situación de persecución fuera de la iglesia y adentro de la iglesia, con sus virtudes y defectos, porque también Juan Pablo II, como cualquier persona, también tiene sus errores, porque los santos no son personas que no cometen errores. Veamos a San Pedro, veamos a San Pablo, veamos a María Magdalena, veamos a Agustín de Hipona. Todos los santos han tenido humanidad y la humanidad es virtudes y defectos y no debemos asustarnos de nosotros mismos. Un 2 de marzo llega Juan Pablo II a nuestro país. Ahí les voy a poner algunas imagencitas. Este es el inicio de la visita apostólica a Centroamérica, porque el Papa viene a Centroamérica, a una Centroamérica conflictiva, porque en Guatemala había un régimen político durísimo que mandó incluso a fusilar a unos campesinos a la llegada del Papa. Teníamos en Panamá el problema de Torrijos, el ejército. Nicaragua estaba viviendo el inicio del sandinismo y la guerra de la contra. El Salvador también tenía una guerra de muchos años y Honduras también el problema también con el ejército. Esta es la Centroamérica convulsa a la que viene el Papa. Y el Papa estuvo aquí, estuvo en la Catedral Metropolitana. Aquí les muestro una foto. Si ustedes ven al fondo, aquí estará Monseñor, el nuncio apostólico Lajos Cada, Monseñor Antonio Troyo Calderón. Aquí está Monseñor eh, Arrieta, Monseñor Coto, Monseñor Trejos, Monseñor... Ahí está Barquero. Bueno, hay varios. Y si quieren verla desde otro punto de vista, otro periodista toma este lado. El Papa estuvo con nosotros, estuvo en el Hospital Nacional de Niños. Ahí hay una historia que me encantaría compartirla, pero el tiempo es muy corto. Aquí estamos, señora Arrieta. Este es el Hospital Nacional de Niños, aquí en el San José de Costa Rica. Y el Papa tuvo una cercanía con el dolor, porque recuerden que él ha pasado, viene saliendo de un hospital del atentado y él va a escribir una carta muy linda sobre el sentido del dolor, la salvifici doloris, ¿verdad? Que aún en el dolor se puede encontrar sentido. Jueves 3 de marzo, hoy es 3 de marzo, es la Eucaristía en la Sabana, que por cierto tuvimos que madrugar mucho para poder ir a la Sabana, y luego después de la Sabana, los jóvenes de aquel momento, que ya no somos tan jóvenes, eh, pasábamos para el Estadio Nacional. Aquí está la misa en la Sabana, vean los carteles que se le hacían, ¿verdad? En aquel momento, esta es la Anunciatura Apostólica por la Sabana en Costa Rica y Monseñor Lajos Cada, el nuncio apostólico. El Papa normalmente, si uno le iba a cantar, ya sea en la mañana o en la noche, el Papa escogió a Costa Rica como centro de operaciones. Se quedó 2 días en Costa Rica
el viernes siguiente fue a Nicaragua, volvió a Costa Rica, fue a Panamá, volvió a Costa Rica y luego se fue a El Salvador. Entonces, teníamos la oportunidad de irle a cantar las mañanitas, aunque una vez nos dijo, el Papa está cansado, porque también queríamos cantar más de la cuenta. Bueno, este es el Estadio Nacional, el encuentro con los jóvenes, donde algunos, me imagino, que están viendo y que van a ver este programa, estuvimos ahí, fuimos testigos de la historia, y ahí nuestra vocación bautismal, algunos, yo prácticamente mi vocación como docente de educación religiosa la confirmé ahí, Pedro me confirmó en la fe, a otros fueron confirmados en la vocación sacerdotal. Este fue un semillero vocacional muy grande. Y aquí está una foto muy curiosa. Aquí estoy yo. Ahí estoy en el... Pero por favor, no se... soy yo el de atrás, no la muchacha de adelante. Ahí estoy yo, encontré esta foto en un periódico en Nicaragua. No me van a reconocer por el pelo, ¿verdad? Esta es mi guitarra, esto es el donde estuvimos allá en el Estadio Nacional. Eh, Fuimos como 400 guitarras las que estuvimos ahí en ese momento. Ahí tenemos un videito muy cortito, pero tal vez, Ronnie, lo dejamos para el final para ver si logro terminar este tirón hasta... Y eh, ahí fue una cuestión impresionante donde dijimos los no y los sí, y eso lo mantenemos hasta el día de hoy. Cuando reafirmamos nuestra fe frente a Pedro, nos confirmó en la fe, y hoy 38 años, volvemos a decir sí a Cristo, sí a la iglesia, y nos mantenemos con el mismo entusiasmo como cuando estábamos ahí, porque a veces la fe se confunde como si fuera algo, como una alcacercer, una ebullición de sentir como cosquillas en el estómago, y eso se pasa, no, la fe se mantiene y se mantiene con el tiempo, y es un sí que se va prolongando. Posteriormente, el Papa fue a Nicaragua, ahí tuvo un momento difícil, y también el Papa él comentó después que a él le dolió siempre esa reacción que él tuvo tan fuerte con Ernesto Cardenal, que ya falleció, eh, una situación particular que también demostró que el Papa es humano. Y luego el Papa se fue a El Salvador. Después de estar con nosotros, se fue a El Salvador a visitar la tumba de Monseñor Romero. Y quise poner esta foto, si Rosita está viendo este programa, lo va a ver luego. Aquí tenemos a esta hermana que está cargando el cuerpo de San Óscar Romero, recién martirizado, celebrando la Eucaristía. Es Rosita, sirvió aquí en la parroquia de San Rafael de Calle Blancos, asiste al padre Miguel Montesinos, al cual mandamos nuestro saludo, nuestro cariño de parte de la parroquia San Rafael de Calle Blancos, donde estuvo 15 años, ¿verdad? Y el Papa Juan Pablo II fue a visitar la tumba de Monseñor Romero. Ya esto, para ir concluyendo en este pequeño ratito que nos queda, el Papa siguió con este anuncio de paz. Vean que justamente los acuerdos de paz en Centroamérica se van a dar poco después. Políticamente se menciona a una persona nada más sobre los acuerdos de paz, pero alguien que vino a, a sembrar el evangelio, dichosos los pies de los que anuncian la paz, después de la visita de Juan Pablo II, se van a dar los acuerdos de Esquipula II. Y esto también es un poco la influencia de Juan Pablo II. Y ya en el atardecer de su vida, el cardenal Ratzinger, que va a estar tan cerca de Carlos Boctila, va a ser la persona que lo va a sustituir. Y aquí quería recordar a dos santos que estuvieron entre nosotros, porque a veces solo hablamos de las cosas malas de nosotros y hay que hablar cosas bonitas. Tuvimos la oportunidad de recibir al Papa Juan Pablo II y a la Madre Teresa, y la Madre Teresa también estuvo aquí en la Catedral Metropolitana. Y entonces a veces pensamos que la santidad es lejana a nosotros, y no. Y finalmente, los que me conocen, que me gusta la música rock, vean qué curioso, Juan Pablo II en esta visión de apertura a la cultura, recibió un cantante rock en el Vaticano, que eso, así como recibió un circo, ¿verdad? Y tenemos aquí unas fotos que son poco conocidas por la prensa ordinaria, porque aquí está Juan Pablo II que recibió al cantante de YouTube Bono, y que él normalmente usa unos lentes muy particulares, y el Papa Juan Pablo II se los puso, ¿verdad? Pero él era, recordemos, humano,
humano en el sentido que es una persona con todas las potencialidades. Y aquí, ya para cerrar, hacemos el enlace con el Papa Francisco, porque San Juan Pablo II, que le tocó un pontificado muy largo, va a nombrar como cardenal a Jorge Bergoglio, este jesuita que va a ser el Papa Francisco, quien lo va a canonizar. Y ya cuando el Papa Juan Pablo II, después de una enfermedad muy prolongada, va a fallecer el 2 de abril en la fiesta de la Divina Misericordia que él mismo había instituido, el segundo domingo de Pascua, ¿verdad? Cuando muere San Juan Pablo II, recuerden aquel funeral que fue como una cuestión de, como el juicio de las naciones. Llegaron presidentes de todos los países, creyentes, no creyentes, eh, estuvieron todos. Y aquel vendaval que se hizo a la entrada, los que recordarán el funeral, líderes religiosos, no solamente cristianos, habían no cristianos. El Papa Juan Pablo II cosechó en su funeral esta fraternidad de la Iglesia Universal. Y es Benedicto XVI el que celebró, el que presidió la misa de exequias. Aquí está Benedicto XVI, va a ser elegido Papa, y es Benedicto XVI quien, siguiendo el ejemplo del Concilio Vaticano II, busca la unidad de la Iglesia y hace que, bueno, él va a, cuando renuncia, hace su momento tan difícil de decir, bueno, dejo el pontificado, la sede de Pedro, y se elige a Francisco. Es Francisco que va a continuar con los procesos. La beatificación que se había hecho, Francisco lo va a concluir. Y vean, quiero mostrar estas últimas fotos porque hay gente que se deja llevar por teorías de conspiración y teorías extrañas de que no se llevan, que esto, que lo otro. Estos encuentros del Papa Francisco con el Papa emérito, ¿verdad?, muestran la unidad de la Iglesia, y es siguiendo este camino de unidad, de reconciliación, que el Papa Francisco, ese espíritu del concilio de la Iglesia, ese espíritu se va a hacer, se va a proyectar y va a concluir tanto el Papa Benedicto como el Papa Francisco con la canonización del Papa Juan Pablo II. Y esta foto es lindísima y la quise poner adrede para ver un video de 3 minutos nada más que ahorita Ronnie nos va a poner, donde el Papa Francisco con el Papa emérito están presentes en la canonización de San Juan Pablo II. Es una iglesia unida en la diversidad, y por eso ojalá que, al igual que el Papa Juan Pablo II, que tuvo una vida tan dolorosa, que no fue una hay gente que piensa que los que están metidos en la iglesia no sufren, que, ay, yo quiero meterme en la iglesia para no sufrir. Bueno, ¿y dónde está lo que Jesús dijo? Si alguno quiere seguirme, que tome su cruz y me siga, ¿verdad? La vida del cristiano es una vida que está en tensión. Tampoco es que es solo sufrimiento, pero cuando aparece el sufrimiento tenemos un ancla, tenemos algo donde apoyarnos, que es la fe, que nos une en la esperanza. Y por eso les invito a que, recordando este 38 aniversario de una historia de una iglesia que es santa y que es humana, que tiene santa porque es de Dios, pero pecadora porque todos nosotros la formamos. Y todos estamos, digámoslo así, todos estamos tratando de ser mejores. Y en ese proceso, esperemos que cuando el día que el Señor nos llame, podemos llegar y decirle al Señor: siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Entonces, en estos últimos minutos que me quedan, recuerden, para los que están por primera vez, este programa normalmente dura hasta las 8:10, 8:15 lo más, para no cansarlos. Y le voy a pedir a Ronnie que voy a dejar de compartir un segundito porque tenemos un video de 3 minutos para ilustrar lo que hemos visto rápidamente antes de hacer un cierre eh, de este momento de conmemoración. Uy, veo que hay muchas personas y me alegra mucho que estén. Entonces, Ronnie, si estamos por ahí, si quiere compartimos el video de 3 minutos. Son 3 minutos y ya vamos a terminar
la sesión. La noticia de la venida del Papa, yo creo que impactó muchísimo en Costa Rica porque lo avisaron incluso muy rápido. Nos dijeron, el Papa va a venir a Costa Rica, si mal no recuerdo, casi que un mes antes de que viniera. Que cuando a mí me llamaron y me dijeron, usted se haría cargo de la organización con los jóvenes, que era con lo que yo trabajaba, y por supuesto yo no iba a decir que no, pero sí nos asustó mucho. Sí, nosotros valoramos. Ronnie, se nos fue el audio. Eso por un lado. Alternativa sí de tamaño, lo digo que teníamos en el Estadio Nacional, pero sí, casi que no hubo dificultad de discutir dónde. En el Estadio Nacional. Entre las ideas, no me acuerdo quién, entre tantas cosas que nos dijeron, ya, pídale a la gente que lleve un pañuelo y que cuando entre el Papa todo el mundo saque el pañuelo. Y así fue. Se empezó a decir en radios, en televisión, en la prensa escrita, a los jóvenes en el estadio tienen que llevar un pañuelo blanco. Habían cosas así como excepcionales que solo, yo creo mucho en la juventud, solo los jóvenes son capaces de hacerlo. ¿Sabe cuántas guitarras habían? 400. Y puros jóvenes, muchachos y muchachas cantando. Hasta un folletito hicimos de cantos que se le repartió a todo el estadio. El gran riesgo que teníamos era que era tantísima la gente que quería entrar, que no todo el dinero en el estadio, incluso llenando la gramilla, no cabe más de 30,000 personas. Y entonces hubo, desgraciadamente, dolorosamente hubo que cerrar el estadio. Para vosotros, jóvenes cristianos, esa motivación de fondo, capaz de transformar vuestras acciones, es vuestra fe en Cristo. El mensaje a mí me impresionó mucho porque él le dijo una cosa que a mí me gustó. Él le dijo a los jóvenes, ustedes saben que yo siempre he sido profesor universitario. Y por ser profesor universitario, yo sé que a los jóvenes les gustan las síntesis. Y después de que había hablado, les digo, entonces los famosos síes y los no. Sí a Jesucristo, a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y la joven. Sí a la vida y no sé cuántos, los valores fundamentales del Evangelio. Sí a la lucha por la justicia. Sí, bueno, si ustedes dicen sí, pues digamos no. No a la violencia que se impone, no, decían todos los jóvenes. Ese mensaje fue muy lindo porque yo estoy seguro que por esas citas que el Papa supo hacer en ese momento ahí, a muchísima gente le quedó muy claro el mensaje del Papa. Muy bien. Entonces, de esta manera, con este mensaje y con este pequeño video, incluso aquí les muestro un periódico de 1983 del Observatorio Romano, una edición especial que se hizo para la visita del Papa, y también detalles que tengo aquí en casa de la visita del Papa, una revistita que se hizo aquí, valía 50 colones para los que son de Costa Rica, 50 colones, 1983, claro, es una revista en blanco y negro, ¿verdad? Pero es que era 83, y bueno, son pequeños signos de aquellos jóvenes que estuvimos allá, que hoy terminamos y hoy continuamos diciéndole sí a Cristo y sí a la iglesia. Y para concluir, nada más quiero, los que no estuvieron ahí, aquí tengo, bueno, mi compañera de la guitarra, esta canción fue la que le cantamos al Papa Juan Pablo II como una sorpresa, que el embajador de Polonia nos dijo, quieren darle una sorpresa al Papa, y era cantarle una canción en polaco. Claro, yo estaba saliendo del colegio, que iba a saber, con costo sabía español, voy a saber polaco, ¿verdad? Y nos dijo,
y lo practicamos. Y todavía hoy, si ustedes ven el video que se va a que vamos a tener ahí en la parroquia de un santo que visitó Costa Rica, la canción es muy sencilla, dice Stolat, Stolat, Niech, Niech, Yeserás. Es como que seas feliz, feliz 1000 y 1000 años. Y entonces nosotros le cantamos, y todavía lo recuerdo un día como hoy, hace 38 años. Stola, stola, nie jeche yeseras, stola, stola, nie jeche yeseras, 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 nie jeche yeseras, 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 nie jeche yeseras. Stola, 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 nie jecheras. Stola, 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 nie jecheras. Ni llegarás, ni llegarás, stola, 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 ni llegarás. Stola, stola, ni llegarás. Y ahí seguíamos cantando. Yo nunca había cantado con un papa, ver a un papa cantar, reír con nosotros, verlo tan humano, eso me motivó a mí para que hoy, 38 años después, sigamos con la misma alegría y con el mismo entusiasmo, bueno, sin pelo, pero con mucha alegría, compartiendo la esperanza y el entusiasmo de que a pesar del sufrimiento, a pesar de la pandemia, a pesar del dolor, podemos seguir viviendo en esperanza. Entonces, de esta manera cerramos el programa. No sé si habrá una o dos preguntitas. Bueno, Liz dice por ahí que tenía 10 años y recuerda la felicidad de ver pasar el Papa en Papamóvil. Sí, que fue construido aquí en Costa Rica, Liz, eso fue muy curioso. Y por ahí vi los planos del Papamóvil porque lo hizo los papás de un alumno del Colegio Claretiano, que por cierto, aquí está el padre Alejandro Rojas, a quien saludo, y a toda la comunidad claretiana. Fue un papá de un exalumno del Claretiano que ellos tenían los planos con los que hicieron el Papamóvil. Y otro papá de otro estudiante claretiano, Cartín, estaba en la torre de control y hay fotos de la torre de control inéditas que se tienen de papás del claretiano, de estudiantes del claretiano que estuvieron ahí. Y como dice el padre Alejandro Rojas, que comparte con nosotros, parroquiano de aquí de Calle Blancos, que este testimonio de misericordia lo marcó. Y vean que es fruto, una vocación sacerdotal, una de las tantas vocaciones que salieron a raíz de la visita del Papa Juan Pablo II. Incluso me acuerdo que el padre Eduardo Coto también salió del estadio para los claretianos. Y hay más, no sé quién más quiere comentar ahí, un segundito, si Ronnie nos da chance para ir cerrando, porque es una ocasión de nunca acabar, es una fiesta lo que estamos celebrando hoy. No hay problema, adelante. Sí. No sé si hay algún mensaje o alguna pregunta que usted esté viendo en el chat, Ronnie, no sé. Sí, está el padre Alejandro, por cierto, hablando de esto de la misericordia, está diciendo que ya casi son 26 años de ordenado él como misionero claretiano. Y después también nos recordaba Juan Carlos que el Rosita está cumpliendo años el día de hoy, parece también. ¿También? Sí, aquí está de cumpleaños Rosita, por cierto, dice Juan Carlos. Igual que Alfredo. Oh, muy bien. Ayer creo que fue. Ayer, bueno, le mandamos saludos y vamos a tener pronto un programita donde podamos tener a Rosita y al padre Miguel, por lo menos para desde la parroquia rescatar estas figuras tan importantes en nuestra vida y mandarles saludos y un abrazo. Acá en el Facebook. Susana levantó la mano. Adelante, Susana. En el Facebook, ¿qué hay? Susana, si quieres le damos con Susana. Gracias, muy amables. Sí, yo recuerdo muy poquito, porque bueno, en ese momento tenía 6 años. Sí. Gracias a mis abuelos y a mis papás, que me acuerdo mi abuelito, salimos corriendo del kinder y me llevó a no sé dónde, no me acuerdo dónde, y pasaba el papamóvil y él nada más me decía, estire la mano, tóquelo, tóquelo. Y eso es lo que tengo tan presente y la misa en la, ¿cómo se llama? Sabana. ¿Perdón? En la sabana. En la sabana, sí, que me acuerdo que fui con ellos también
No me acuerdo nada de la misa, la verdad mucho Sí. no, pero sí fuimos. Entonces es muy, muy lindo recordar un día como hoy, ¿verdad? Muy bien, Sue. Acá en el Facebook tenemos, bueno, varios comentarios que dice Seidy Ledesma que ojalá que podamos poner la oración de Santo Tomás, la que dijiste ahora del Papa, para que le dio el Papa. Vamos a ver si mañana la publicamos, sí. Dios mediante. Sí. Luego tenemos por acá, Ok, perfecto. por acá tenemos, bueno, Natalia Ledesma, Juan Pablo II, dice el mejor Papa de la historia. Eida Calvo, fue hermoso esa visita del Papa Juan Pablo II. Yo estuve ahí en la Sabana. Mayra Arguedas, muchas gracias, Marquitos, por ese paso hermoso por la historia y también testigos de la historia que con Juan Pablo II. Por acá, Rosalía Granados dice, muchas gracias, hermosa reseña histórica de nuestra amada iglesia. Muy enriquecedora la historia, nos dice Eida también. Y dice por acá doña Mayra Arguedas que Rosita cumple el 29 de febrero. Bueno. Bueno, entonces estamos, qué dicha. Bueno, de parte, bueno, 8:15, no vamos a abusar más del tiempo. Agradecerles a todos, a todas. Hoy ha sido una participación muy linda, ha sido una fecha muy bonita. Creo que es un memorial para darle gracias. Y Juan Pablo II nos dijo una frase y con esto concluyo. Ahora sí concluyo, porque si no, más bien hasta que voy corriendo, voy sudando de resumir todo. Juan Pablo II nos dijo esto. Para entender el presente hay que mirar el pasado superándolo al futuro. Esta es la dialéctica de un cristiano y la dialéctica de la apocalíptica, de la esperanza. Para entender este momento presente hay que ver el pasado. Eso hemos hecho hoy, pero hay que proyectarlo al futuro. No podemos quedarnos solamente como en el Tabor diciendo qué lindo se está aquí. No, hay que ir a Jerusalén, hay que ir a la sociedad, hay que misionar, y no se trata de agarrar una Biblia e ir a predicar y a golpear a la gente, no, con nuestro testimonio, con nuestra alegría, con nuestra esperanza, dando motivo, razón de nuestra fe. A todos y a todas, muchas gracias. Yo no sé si los que puedan ahí, aunque sea encender la cámara para despedirnos y vernos, y de hoy en 8 continuaremos a la misma hora por el mismo Vaticanal. Un abrazo a todos.